hubo un acto de estos de magia negra. Una mujer, María del Prado Díaz, tuvo un sueño tal vez premonitorio. Se daba por hecho que la muerte se le llevaba. Y el de Ricardo Schiariti, que dice poder, por sus cualidades mentales, no solo adivinar el futuro, sino también sanar. Tranquila, serena, en paz. Buenas noches. Con nosotros se encuentra doña María del Prado Díez y don Luis Cencillo, que es catedrático de Antropología Cultural, filólogo y psicoanalista. Ha escrito, entre otros libros, uno titulado Los sueños, factor terápico. Siempre hemos deseado interpretar nuestros sueños, porque los sueños no son solo fantasías sin ningún sentido. Dicen que descifrar el significado de los sueños nos permite saber mucho más acerca de nosotros mismos, o lo que nos va a suceder, o lo que les va a suceder a otros, como en el caso que seguidamente les vamos a ofrecer. Yo dije, Dios mío, por favor, permite que mi hijo conozca a su padre, solo tiene 3 meses, dale 3 años más de vida. María del Prado Díaz tuvo un sueño, un mal sueño. Una mañana, al despertarse, su inquietud iba en aumento, presagios nada buenos. Su ánimo era de angustia y desazón. Recordaba cómo aquella pesadilla comenzaba con lo que una vecina le decía. Estaba con una vecina y me contó que había visto algunas muertes repentinas, que era el día de una virgen, no sé qué nombre dijo, y que la gente se moría de repente, sin saber de qué ni cómo, ¿no? A continuación, pues me encontré que estaba en casa con mi marido, mis hijos, estaba mi madre, una cuñada, y entonces pues miré por la mirilla de la puerta, ¿no? Estábamos allí en situación de espera, como esperando algo bastante desagradable, ¿no? Y yo miré por la mirilla, entonces vi a un niño y una niña que iban mirando por las puertas para ver a quién se llevaban, ¿no? Iban mirando para dentro de las casas porque se tenían que llevar a alguien. Entonces, cuando tocó que miraban a mi casa, pues sentimos todos el impulso de agacharnos. Entonces nos agachamos todos. Yo, al ver que mi marido no se agachaba, con mucha angustia le insistía, agáchate, agáchate, puesto que él no era como si no le diera miedo, ¿no? Y yo presentía que esos niños se le iban a llevar a él, que era la muerte que se le iba a llevar, ¿no? Entonces un ruido horrible, que era como que se daba por hecho que la muerte se le llevaba. Ese ruido era la misma muerte que se le llevaba. Entonces al año tuvo un accidente mi marido. Cayó por un terraplén de 50 metros y bueno, se quedó bajo el coche aplastado en pleno invierno, que fue en el mes de diciembre. Él sentía como que la vida se le iba. Dejó de luchar contra la muerte y se dio totalmente a decir, pues aquí acabo. Esa noche, antes de que nos enteráramos del accidente, pues mi hijo no se podía dormir. La relación que tenían entre ellos dos eran muy unidos, estaban muy unidos y parece como si entre ellos tuvieran telepatía. El sueño que había tenido se había cumplido. Hice una petición, ¿no? Yo dije, Dios mío, por favor, permite que mi hijo conozca a su padre, solo tiene 3 meses, dale 3 años más de vida. Y bueno, pues efectivamente cuando llegamos al hospital, mi marido, aunque había estado muy grave, le habían reanimado y entonces pues
salió adelante. Pero la premonición exacta de este sueño aún no se había cumplido. Mi marido se iba a ir a Sudáfrica a trabajar y no le dejé que se fuera a Sudáfrica porque tenía miedo de que le ocurriera algo. Y entonces, pues luego a los 3 años justos, a los 3 años del plazo que yo había pedido, pues tuvo un segundo accidente y del cual ya pues quedó allí mismo, o sea, no murió. María del Prado sigue preguntándose por qué solo pidió un plazo de 3 años. Yo realmente se me olvidó luego ya el que había pedido un plazo hasta que ocurrió el segundo accidente y me di cuenta de que claro, ya no podía pedir más, que no podía ser tan egoísta, me habían hecho un favor y ya pues que no podía pedir más. Doña María, yo creo que todavía le sigue afectando lo ocurrido. Sí, bastante. Y todavía se sigue preguntando por qué el plazo de 3 años, cuando pudo haber dicho más años, por ejemplo. Pues sí. ¿Le salió así de pronto? Bueno, pues como mi hijo tenía 3 meses, lo vi tan pequeño y que no conocía aún a su padre y fue eso, 3 años, 3 meses, 3 años. Hay otra razón posible. ¿Qué razón otra puede razón usted encontrar en esto? Primero, que en los 3 primeros años de vida es cuando se sientan las bases emocionales de la personalidad. Y entonces es muy importante en esos primeros 3 años de vida conocer al padre. Y segundo, porque ese segundo episodio de que se salva a su marido ya no es un sueño, eso es realidad. O sea, ese caso pertenece al tema siguiente casi de los milagros, de los hechos extraordinarios. Que tuvo usted también la premonición fuera del sueño de que tenían que ser 3 años lo que se le concedían de vida. O sea, que usted cree que realmente se trató de una premonición. Sí, el sueño fue una premonición. Y la petición de 3 años debió de ser, de alguna manera, como guiada realmente por el curso que los acontecimientos iban a tomar. Llámelo usted providencia. Y no solo que fue una premonición, sino que también la interpretación de Doña María fue correcta. Fue correcta. Totalmente. Ahí lo curioso, porque lo demás es casi al pie de la letra. Una vecina le dice que anda muriendo gente. Efectivamente, la gente va muriendo. Pero sería interesante saber el nombre de la Virgen de la fiesta que le dice, pero eso se ha perdido. Ahora, lo curioso es que los ángeles de la muerte, como se ha llamado a veces místicamente, fueran un adolescente y una adolescente, en lugar de ser unos viejos, o unos esqueletos, en fin, como se suele representar tradicionalmente a la muerte. Es decir, un estilo de presentar los símbolos de los sueños oníricos, de la antífrasis, perdón, no quiero decir una palabra demasiado erudita, de presentar un contrario por el contrario. La muerte por la infancia, como la adolescencia en plena pujanza de desarrollo de fuerzas, representa la muerte. Doña María, veo que le sigue afectando mucho. Claro, desde luego todos los que estamos aquí presentes sentimos profundamente lo sucedido. ¿Usted se siente protegida por su esposo? Sí, en muchas ocasiones acudo a él, bueno, casi le tengo presente constantemente, ¿no? Le pido que proteja a sus hijos, sobre todo, que cuide de ellos. Y bueno, pues para mí sigue estando muy vivo, quizá porque yo no quiero que se vaya de nuestro lado y le mantenga yo vivo. O sea, vamos, verdaderamente para mí está él más vivo que nosotros, ¿no? Porque es así como quiero verlo, sobre todo. Yo quería también contar que además de este sueño, después tuve otro en el cual mi casa se inundaba, aún no había ocurrido el segundo accidente de mi marido, se inundaba de agua y había muchos peces. Y entonces yo con angustia llamaba a la gente, a las personas, a los vecinos, que mis hijos, salvar a mis hijos. Era como que mi casa se iba a hundir, por lo menos la mitad de ella, ¿no? ¿Y ocurrió algo? No, yo creo que va
va muy a la par del primer sueño. A lo mejor tiene una interpretación, se puede Sí, buscar una porque, interpretación. claro, el agua era la desestabilización, que era eso, la quiebra del cabeza de familia. Pero los peces indican riqueza y, si hacemos caso a Jung, indican a Cristo, que era el símbolo de los cristianos primitivos, lo cual indica que iba a venir una fuerza suplementaria a sostenerla. Sí. Bueno, y sobre la premonición, porque Sí. esto parece mágico, no, es completamente natural. Es decir, tenemos una parte de la vida inconsciente más profunda todavía de la que habla Freud, donde se capta, lo que pasa es que muy pocas veces aflora la conciencia, se capta la realidad pura y por lo tanto más allá del espacio y del tiempo. Y entonces se puede captar lo que va a pasar cuando a uno le va a afectar mucho. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Desde luego, don Luis, a usted le deseamos indudablemente felices sueños, pero especialmente a doña María, que sus sueños a partir de ahora sean muy felices. ¿Qué fuerzas ocultas tenemos? ¿O qué fuerzas ocultas actúan sobre nosotros? Preguntas que siempre nos hacemos y para las que buscamos respuestas, como las que busca el protagonista del siguiente reportaje. Honda, rica población de la provincia de Castellón, acoge a Eduardo Sánchez, un ciudadano argentino que afirma haber tenido muy mala suerte a lo largo de su vida. Él piensa que está embrujado. Mi problema ha empezado en enero de 1975 con mi hijo mayor, que un día jugando en la cocina ha caído muerto, y tanto a la madre como yo, desesperado al verlo así, ¿cómo podría decir? Sin vida, sin nada, no se nos ocurrió otra cosa más que abrazarlo y que por todo eso pudo volver a vivir otra vez. Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que había sido un acto de estos de magia negra. Ahí ha empezado todo. Luego siguió con muchas circunstancias más. Luego yo he tenido otros hijos. He tenido una hija que por la noche se transformaba en una niña tonta, que no funcionaba el cerebro. ¿Cómo podría explicarlo? Jugaba mucho con las manos, se le abría la boca y no podía respirar bien, se transformaba tonta. En esa oportunidad yo hablé con un cura de Mar del Plata, la ciudad en que yo vivía en la Argentina, y ese día era el día que se representaba a la María Auxiliadora de los cristianos. Entonces me ha dado una estampita y una oración, y yo rezando todos los días he logrado que se cure, pero ya había pasado más o menos unos 50 o 60 días hasta que pudo volver a la normalidad. A partir de estos hechos, la vida se le rompe completamente. Se ve obligado a cambiar continuamente de trabajo. Todo le sale mal. Pero, ¿por qué? Todo empezó por celos de la madre y de la hermana de la que era mi mujer. Fue un proceso muy largo, muy doloroso, en cual he sufrido casi 20 años de angustias, de depresiones, proyectos que tenía que no se realizaban, o que cuando se realizaban y estaban en su mejor momento, todo se venía abajo, todo se destruía, causándome problemas en mi trabajo, problemas en mi entorno familiar, y llegando incluso hasta en varias oportunidades estar al borde del suicidio. En su ansiedad por solucionar sus problemas, contacta con un vidente. Yo conocí a una señora que es vidente y que tardó mucho tiempo para dar con la persona que me hacía todo este daño, porque se ponía en posiciones y ocultaba su cara. Luego de mucho tiempo que hemos podido dar con la persona, no se me ha aparecido más, pero me siguió molestando muchos años, muchos más. Tras esta consulta,
decide trasladarse a Brasil para poner remedio a su mal de ojo. El proceso de curación es muy simple, es estar allí cuando toca el turno de todos, porque había muchas personas para que se curen, ingresar a donde me llamaban, y había personas que bailaban a mi alrededor, llamando un espíritu, y el padre que oraba y que cantaba y que danzaba, bailaba alrededor mío. Cuando se estaba poseído por el espíritu que me tenía que curar, me tocaba, pasaba sus manos cerca de mi cuerpo, de mi cabeza, de arriba hacia abajo siempre, porque ellos dicen que la limpieza es de arriba hacia abajo, que todo se vaya al suelo y que de todo el suelo luego lo limpian y se termina todo. Así todo, esta curación duró un mes. Yo a esta persona le estoy muy agradecido porque ha logrado curarme y ha logrado de que yo tenga otras aspiraciones, y le estaré agradecido toda la vida. El destino le trae a España, donde intenta ser feliz, aunque piensa que no todo está solucionado. ¿Existen personas que puedan hacer mal de ojo? ¿No es solo producto de la mente? Pues con nosotros está don Eduardo Sánchez y también don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Eduardo, en España, ¿cómo le van las cosas? Mejorando. ¿Sigue sintiendo la influencia negativa? Siento algunas molestias de vez en cuando, sí. ¿Nos podría decir qué tipo de molestias son? De hecho, tengo molestias en la cabeza, ruidos y zumbidos, las 24 horas del día. En este mismo momento las tengo. Pero ya me he acostumbrado a vivir con ellas, porque ya hace 20 años que las tengo. Pero no he podido encontrar todavía una solución para ese problema. Me alegro mucho de haber solucionado casi todo, pero no estoy perfectamente todavía. Pero en la actualidad está mucho mejor que antes. Su situación, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno. Sí que sí. Don Enrique, ¿qué piensa de este caso? Pues de este caso, como de cualquier caso de mal de ojo, de maldiciones, pienso lo siguiente, que anteriormente comentaban, señor Plans, dos alternativas: si puede existir realmente el mal de ojo o si es producto de nuestra mente. Yo creo que existe el mal de ojo y es producto de nuestra mente. Es decir, es un fenómeno antropológicamente real. Pero hay manera a través de la cual la ciencia o disciplinas que pretenden ser científicas como la parapsicología puedan comprobar la existencia de este fenómeno. Yo diría que sí. Otra cosa es que no han afrontado este desafío. ¿Cómo puede hacerse esto? Si quiere ahora se lo explico. Pues nos lo explica brevemente, perfecto. Sí. Pues vamos a ver, si se han hecho multitud de experimentos, yo tengo estudiados como 200 experimentos científicos. 200 en España. No, 200, no, en el mundo. 200 experimentos científicos, más o menos, ¿sí? Es decir, con la metodología científica ordinaria, sobre la sanación, experimentos de lo más diversos. Es decir, sobre la supuesta capacidad que tiene el ser humano, en general, y algunos más intensamente que otros, de curar, sea a través de la oración, sea a través del pensamiento a distancia, de la oración sin conocer, sin que los pacientes que están recibiendo esta oración conozcan que se está rezando por ellos. Y se ve que surte efectos en pacientes de hospitales que se han hecho por procedimientos estrictamente científicos. Si se ha comprobado también que el supuesto poder, energía o lo que fuera que emana de las manos de cualquiera de nosotros, y más concretamente de los sanadores, surten efectos, no ya sobre seres humanos, incluso sobre niños, sobre perros, sobre sustancias que no pueden tener conciencia o no pueden creer en ello. Entonces, si se ha comprobado este efecto, como yo creo, y mucha gente que lo ha investigado, que se ha comprobado, podría existir lo contrario. Al igual que hay gente que tiene buenas vibraciones, vamos a decirlo así, mano verde, mano de santo, puede existir lo contrario, lo que se ha creído siempre como mal de ojo. Y yo creo que lo que hay más en este terreno en todo el mundo es superstición. Bien, hay una creencia de la cual se nutren y de la cual sacan provecho económico mucha gente. Y esto es lo que hay que denunciar. Bien, don Enrique, pero en el caso de Eduardo, efectivamente, ¿existe esa mala influencia? Pues he de decir lo siguiente. Primero, creo que el factor creencia
juega una importancia fundamental, lo tengo que decir así claramente. Es decir, cuando nosotros sufrimos un mal, no el caso de Eduardo, en general, a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo lógico, normalmente, es que siempre busquemos una causa externa, en lugar de buscar las causas internas, porque se dan las dos, a todos, para nuestros problemas se dan los dos tipos de causas. Hay una causa interna, yo creo, siempre, es decir, una causa psicológica, es en la creencia, en el tipo de creencias que uno tiene sobre sí mismo y sobre la capacidad de los otros. Hay la capacidad de herir, de dañar a una serie de gente, básicamente por motivo de odios, de celos, de envidias. Opinión yo no la puedo dar hasta no estudiarlo, pero yo le diría sinceramente... Don Eduardo, ¿está de acuerdo con lo que está diciendo Enrique de Vicente? Sí, estoy de acuerdo, pero yo quiero destacar que después de 20 años de luchas ha logrado lo que en sí quería, apartarme de mi núcleo familiar. Es que era la única solución que yo tenía. Por eso he venido aquí. Bueno, pues esperemos que don Eduardo Sánchez tenga un mejor futuro. Y antes de pasar a ofrecerles otros casos, una breve pausa. Toda enfermedad tiene curación. Y si está pensando en un cáncer, también la tiene. El aniversario del santo se nos pone liquidado. Otro antiguo milagro mantiene su vigencia hasta nuestros días, a pesar de los avances de la ciencia y de la técnica. Es que el hecho asombra, y cada año a mí también me asombra. Vengo ayer y no hay nada, vengo hoy y ahí hay sangre. ¿Qué es eso? La licuación de la sangre de San Pantaleón se produce puntualmente una vez al año en el madrileño convento de la Encarnación. El padre de San Pantaleón era médico y era un de los grandes personajes del Imperio Romano. Su madre, la esposa de su padre, pues, ocultamente era católica, como sucedía en aquellos tiempos. Y él veía en su madre una cosa, en su padre otra. Tenía que decidirse, y estaba por su madre, se mantuvo firme. Su padre quiso también ser fiel a lo suyo, y permitió que se reuniera al tribunal, condenado a muerte, y fue muerte como correspondía a la categoría social de este hijo. Quedaron charcos de sangre de él, porque había lugar para matar también, y como pasa antes y ahora y siempre hará, las mujeres son más valientes que, con perdón de todos, un poco más valientes que los hombres en estas cosas, y más finas, ¿no? No había algunas que no se contentaban, echaban un pañuelito, lo empapaban en sangre y se vayan. Tenían hasta frasquitos, hacían frasquitos de vidrio, como es que está, este barrito es de 15 siglos y tipo de existencia. Esto es una cosa muy singular. El aniversario del santo se nos pone líquida. Yo, por supuesto, creo que es un milagro. No faltó absolutamente ningún año para ver ese milagro que se va a ocurrir a las 12 en punto de la noche del día 27 de julio de cada año, cosa que si no ocurre el fenómeno, pues entonces ocurre una catástrofe como ocurrió con la Guerra Civil Española, que ese año no se licuó la sangre de San Pantaleón. He oído siempre mucho el hecho de que para este día se licuaba la sangre y he venido a verlo. Yo creo que sí es un milagro. Es un verdadero milagro. Pienso que es un milagro. Es un milagro. Considerado como milagro, así con esa palabra oficial no está. Pero vamos, en el fondo yo mismo digo esto es más que milagro. Con nosotros está el padre Ayape, fraile agustino Recoleto, que ha publicado un libro sobre el milagro, y con sus casi 88 años. Padre Ayape, ha dicho que es más que un milagro. ¿Por qué? La palabra milagro, que es oficialmente, técnicamente reconocida esa palabra en la Iglesia, no la aplico yo a este hecho.
esto hecho extraordinario, pero como la Iglesia en estas cosas es sumamente cauta, reservada, ella no dice que esto es un milagro. Deja que nosotros hablemos, pero para que ella sea segura y quiere serlo siempre en estas cosas, muy cauta, no dice que es milagro. Ni yo en mi libro tampoco aplico esa palabra. Vamos a ver lo que sobre esto también dice don Juan Adrián Sens, pintor y periodista. ¿Qué opina? Bueno, personalmente yo vengo aquí de cochino escéptico, ¿verdad? Así que el padre me perdonará. Pero yo quiero decir que evidentemente esto no es un milagro. Los milagros no se producen periódicamente a fecha fija. Lo que sí es un fenómeno inexplicado. No inexplicable, sino inexplicado. Por una sencilla razón. El hombre, el ser humano, lleva 1.500.000 años en la Tierra. Pero lleva solamente unos 11.000 o 12.000 años de civilización. De esa civilización, solamente los últimos 300 años han sido civilización científica. No pretendamos, con solamente 300 años de civilización científica, explicar todo lo inexplicable. Porque lo inexplicable no es que sea inexplicable, es sencillamente inexplicado. Pero, bueno, el caso está en que la sangre de San Pantaleón se licúa. Llegó a Madrid, si mal no me equivoco, en 1616. Pero, ¿desde cuándo ocurre el fenómeno, el milagro, lo que sea? Probablemente desde siempre, desde que se derramó esa sangre. ¿Qué ocurría? El martirio fue cruel, según la historia, porque era personaje notabilísimo. La sangre la debió derramar a chorros, en abundancia. Tenía 33 años, médico también ya, con una carrera concluida. La sangre aquella entonces, nos faltaban algunos cristianos, sobre todo mujeres, hay que alabar el coraje de la mujer en algunos aspectos. No faltaba siempre alguna que cogían un poquito de sangre o un poquito de algodón, lo empapaban en sangre y metían en frasquitos pequeños que tenían para eso. Y estos frasquitos conservaban la sangre. Si era, como en este caso, notable el asunto, mandaban uno al cura más próximo, católico, siempre a escondidas, al obispo, también siempre oculto, y el obispo solía mandar a Roma, al Papa, a otro mártir, otro testigo de Cristo. Era no dolor, era casi entusiasmo, otro que ha muerto. Se jactaban entonces de serlo. Y ahí se conservó en el Vaticano, según parece, porque son hasta 15 siglos. Sí, y después creo que Pablo V se la regaló al virrey de Nápoles, que era Juan de Zúñiga. Sí, pero hay una cosa que el padre emplea, yo comprendo, es su fe y es su creencia, y yo evidentemente no pretendo quitársela. Pero el padre habla continuamente de hechos históricos. Nada de esto son hechos históricos. Los martirios de los primeros cristianos entre el siglo I y el siglo IV no son hechos históricos, son hechos piadosos, son relatos piadosos. No hay absolutamente ninguna fuente verdaderamente histórica que acredite que esos martirios son así. Es más, Gibbon, que es uno de los más grandes historiadores del Imperio Romano y del cristianismo naciente, dijo que esos martirios generalmente fueron mucho menos crueles. Esos martirios llenos de detalles espantosos fueron inventados por la mente medieval. Ahora, yo quería relatarle una historia muy bonita, parecida a esta. Es un hecho ocurrido en la iglesia ortodoxa de Niza. Yo la visité en el año 75, un poco atraído por el exterior, que es un exterior pomposo. Cuando entré me di cuenta que la colección de iconos era verdaderamente magnífica, con iconos del siglo XVI, XVII, del XVIII, pero iconos de magnífica calidad. Y en el altar mayor hay uno muy grande, de ese tamaño más o menos, que es grande para un icono, que representa la crucifixión, es un icono del siglo XVII.
el icono está lleno de manchas rojas, lleno de manchas rojas. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué estas manchas rojas, verdad? Entonces la mujer me contó la historia. Ella había pasado la guerra del 14-18 en Niza, la había cogido la guerra y se habían quedado ahí. Cuando el zar fue hecho prisionero y vino la revolución, ellos se reunían para rezar por la familia imperial en esa iglesia. Y un día, a mediados de 1918, cuando el Pope estaba paseando ese icono que representa la crucifixión, y claro, la crucifixión es el supremo martirio, vieron con espanto que de pronto esa crucifixión se cubrió de gotas de sangre. Y entonces ella me dijo, y entonces comprendimos lo que le había pasado al zar y a su familia, y comprendimos que ya no teníamos que rezar por él, sino rezarle a él en esta enorme desolación en que habíamos quedado. Y ahí está ese icono cubierto de manchas de sangre, que serán sangre, será esmalte, será pintura, no lo sé. Yo no lo he analizado, pero ahí está este relato. Hermoso relato el que nos acaba de contar don Juan Adrián Sens, que siempre cuenta cosas maravillosas. El caso es que no se puede hablar de milagro. Efectivamente, hasta el padre Ayape no lo catalogó de milagro. Pero sí es cierto que todos los años la sangre de San Pantaleón se licúa. Y los fieles dicen que es un milagro. ¿Qué fuerzas ocultas tenemos? ¿O qué fuerzas ocultas actúan sobre nosotros? Ricardo Schiariti, argentino, signo de Leo. Dicen los astrólogos que la posición de los astros bajo este signo favorece los nacimientos de personas con aptitudes mentales. Durante toda su infancia le acompañó el miedo y el desconcierto. De niño, en momentos de tensión, con el poder de su mente, rompía objetos. Para su familia, era un embrujado. Las supuestas facultades paranormales, en algunas ocasiones, le resultaron un calvario. La palabra poder no existe en mí y creo que ningún ser humano tiene poderes. El único poder lo tiene el creador de todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos talentos y facultades. Considero que lo que esto nació en mí, así que me puedo haber dado cuenta de muy temprana edad. Me hago cargo a los 7 años, cuando me hacían sentir diferente, pero yo no era diferente, yo era yo. Dame tu fecha de nacimiento. El 10 de agosto del 76. Por lo que siento, eres una persona súper sentimental, súper fantasiosa. En este caso, el decirle a mi madre algo fuerte, como diciéndole, ¿por qué mamá le das un beso a la tía si la tía no te quiere? Es más, la tía piensa lo mismo de ti. Entonces consideraba que el nene estaba un poco endiablado, embrujado, y me empezaban a hacer diferentes estudios porque decían que podía estar endiablado, embrujado o, lo peor, enfermo. Vamos a la placa. Piensa un número del 1 al 5. ¿Está? Y piensa otro del 5 al 10. ¿Está? Sí. ¿Cuál es del 1 al 5? El 3. ¿Y del 5 al 10? El 7. Si lo unimos, ¿qué es? 37. ¿Sería este? Fuerte el aplauso para esa mujer. A los 17 años se fue de su casa con el título de enfermero y el afán de ser médico. Durante mucho tiempo recorre la geografía argentina y sorprende a todos. Su consultorio se hace famoso en todo el país. La gente veía en mí algo diferente también, no solo eso era lo raro, ¿no? Que no solo mi familia me decían que estaba endiablado o por las cosas que sucedían, por ejemplo, energéticamente hoy te puedo demostrarlo, de que un cuadro se puede mover a través de una energía alterada, como así también que se rompa un plato, era producto de una energía súper nerviosa. Pero claro, en ese entonces y en el año que estoy hablando era muy difícil, ¿no? de pensar en estas cosas. Soy licenciado en hemoterapia, trabajando siempre con base hospitalaria, y me di cuenta que la enfermedad, toda enfermedad tiene curación. Toda enfermedad tiene curación. Y si está pensando en un cáncer, también la tiene.
No soy el que cura, sino soy un instrumento de curación y ayuda para mis semejantes. Recordemos que, como dije recién, está el que puede ver más allá de lo que los ojos muestran, y también recordemos que un niño que no sabe nada percibe la verdad. Este hombre complejo alcanzó gran popularidad en Argentina cuando, por motivo de sus facultades, llegó a tener programas propios de radio y televisión. Cierra los ojitos y piensa también en un deseo. ¿Tu deseo entonces cuál es? Es para mi padre, que mi padre alcance la felicidad, y si se le solucionan sus problemas económicos y su salud sigue igual, magnífico. Entonces, tu padre eso, ¿y el número? El 716. O sea, podemos ver esto. De pronto comienza a cristalizarse mi propio programa llamado La Hora Extraña, un programa que apunta a mejorar la calidad de vida, que ayuda a que la gente se ayude. La vida es un juego de boomerangs, que todo vuelve con asombrosa precisión. La Hora Extraña pasa a ser la protagonista en la televisión argentina y con muy buen auge. Me contrataban para ir a los teatros, yo sin saber por qué, tampoco porque nunca tuve un guión, nada armado, solamente dejo aflorar lo que tengo dentro mío. Es como que tengo a alguien, a un enano que me va diciendo lo que tengo que decir. Es ese yo interno que hace las cosas asombrosas que a mí mismo me asombran. Tranquila, serena, en paz. Muchas personas piensan que esto es producto de técnicas fraudulentas. Sin embargo, Ricardo Schiariti afirma saber utilizar los poderes que, según él, a todos nos son comunes. ¿Qué debemos creer? Pues con nosotros se encuentra Ricardo Schiariti, metapsicólogo, su último libro, Revelación del Nuevo Ser. También Paloma Cela, actriz, y don Enrique de Vicente, que ha publicado, entre otros libros, uno titulado Poderes Ocultos de la Mente. Paloma, sobre todo esto, ¿qué opinas? ¿Tú crees en ello? Fervientemente, por eso me da tanto miedo. ¿Te da miedo? Sí, sí me da un poco de miedo porque creo fervientemente en ello. Y Enrique, yo no digo que creas porque has escrito un libro que se llama Los Poderes Ocultos de la Mente, por lo tanto está claro que ya lo das por supuesto. En el caso de Schiariti, ¿cuál es tu opinión? Bueno, no hay opinión, vamos, hay una opinión basada en una realidad, en que es un gran mentalista. Ahora, ¿qué es un mentalista? Más bien, él nos ha explicado algo, lo que él es. Pero yo creo que el concepto de mentalista varía mucho y que sobre todo para mí tiene una base real, que es utilizar las facultades humanas. Hay mentalistas, como Ricardo, que aseguran que esas facultades incluyen facultades metapsíquicas o parapsicológicas, como las llamamos ahora. Hay otra gente que, por el contrario, se basan en el concepto de que todo lo que vemos, todo lo que percibimos es una ilusión. No sé cuál es. Pero no hace falta que todo esto sea un truco. Hay gente que cree que todo esto se puede hacer por medio de los trucos. Hay mentalistas que afirman eso en España. Lo que pasa es que hay que reconocer que todo ser humano es diferente, todos nacemos diferentes, nadie es igual a nadie, todos tenemos un talento y una virtud. Lo que pasa es que cuando somos pequeños, nuestro padre nos pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el niño le dice, astronauta. ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que ser médico, como tu tío Pepe. Entonces el niño le pregunta nuevamente, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Médico, como mi tío Pepe. Y un astronauta menos en el mundo. O sea, considero que si nos diéramos el gusto de ser lo que somos verdaderamente, ser tan auténticos, porque no hay un rostro igual ni parecido, y la esencia de cada uno está marcada. Todos somos diferentes, como una hoja de un árbol, como una estrella en el firmamento, como un amanecer o un anochecer, siempre diferentes y Vamos a ver, yo creo que en el caso de enfermedad, siempre a la gente que me dice ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ir? Yo le digo, después de haber recurrido a la medicina ordinaria, le digo un médico alternativo o médico integral, es decir, un médico de formación que combine todo, incluida la imposición de manos, y los hay. Ahora, a continuación, indudablemente,
a un sanador, a un buen sanador. ¿Quién puede ser un buen sanador? No lo sé. Sobre todo alguien que conozca, que sea consciente de los mecanismos de la mente, como es el caso de Ricardo, y no que los atribuya, que está bien, que los atribuya a los poderes que le otorgan la Virgen María, a los extraterrestres o cualquier otro tipo de entidad sobrenatural, que está bien atribuirlo a eso, pero a fin de cuentas es una manera de aceptar los inmensos poderes que hay dentro de nosotros. A veces son tan grandes que solo si los atribuimos a una entidad ajena a nosotros, sobrenatural, omnipotente y omnisciente, en ese caso somos capaces de ejercerlo. Yo creo que tiene que ver con la educación. Sí, sí. Es importante lo que él dice, pero también recordemos que siempre es conveniente ir al médico. ¿Por qué? Porque por fe una persona va a ver a un sanador, a un supuesto sanador. Bueno, malo, no importa qué. La fe lo lleva a curarse. En este caso, recordemos que el paciente tiene síntomas. Esos síntomas los utiliza el médico para sacar un diagnóstico. Si viene un paciente con un problema de dolor de cabeza y a través de una curación le pasamos el dedo, le hacemos la señal de la cruz, la persona por su fe pierde esa sintomatología, no tiene más dolor, pero tiene un cáncer. Que si hubiese ido al médico y si se hubiese hecho el tratamiento adecuado, se podía operar y extirpar el cáncer. En este caso, siempre lo que yo digo es, el médico es importantísimo y también la voluntad de la persona de curarse. En este caso es donde yo trabajo, en dándole a la persona la voluntad de curarse. Don Ricardo, y hombre, yo no dudo, porque aquí no es mi misión ni de creer ni de no creer, pero vamos al supuesto de que yo dijera, pues no me acabo de creer todo lo que se dice don Ricardo que hace. ¿Podría hacer una demostración, por ejemplo, con Paloma Cela? ¿Conmigo? ¿Por qué no? No hay peor ciego que el que ver no quiere. Yo voy a hacer una demostración, pero para ello vale la pena agregar que yo no hago demostración. Yo si hago una sesión, o lo que sale en ese momento. No puedo demostrar. El señor lo sabrá muy bien que cuando una cosa se despierta, sale y aflora. No es que voy a demostrar. Sale lo que sale. Le voy a pedir entonces a Paloma que me dé su mano. Y que cierres los ojos, Paloma. Que a partir de este momento, te pregunto, ¿me has contado algo de tu vida? No. ¿Sé algo de tu historia de vida? Nada. ¿Tienes algo que superar? ¿Quieres superar algún conflicto del pasado? ¿Alguna crisis que has vivido? ¿Quieres sí o no? Sí. ¿Estás dispuesta? Sí. Ponla en tu cabeza. Lo que tú quieres superar es algo que te perturba mucho, porque en realidad lo que tienes es la incertidumbre si esa persona está en paz. Esa persona, que es tu marido, está en paz y desea que sea feliz. ¿Qué habías pensado, Paloma? Superar la muerte de mi marido Horacio. Y que esté en paz. Ya está. Ponte de pie. ¿Puedo, señor? Sí, sí, como no, por supuesto. Por favor, señor. Le voy a pedir que me ayude. Ay. ¿Me quito esto? Sí, por favor. Uy, qué nervioso, qué miedo. Tranquila. A partir de este momento lo que vamos a hacer no hay ningún problema en absoluto. Energía. Todo ser humano tiene condiciones energéticas, un equilibrio positivo y negativo. Sabemos que Paloma, por lo que decía entonces, es una mujer muy receptiva. Ponte detrás, por favor, detrás de ella. A partir de este momento, Paloma, cierra los ojos. Y te pido, más que pedirte, te ruego, ¿quieres salir de ese estado negativo? Porque es muy receptiva de los problemas de los demás. ¿Sí? Cierra los ojitos y tranquila, serena. Lo que estamos viendo es una descarga de energía. Una persona a través del tiempo se va intoxicando, somos receptores y transmisores diarios energéticos. Y hay veces que recibimos más negatividad que positividad. Entonces la energía se empieza a intoxicar. La persona quiere, tiene ganas, pero no hace nada. O sea, se queda en ganas. No hay acción. Piensa, pero no ejecuta. Lo vamos a sentir a partir de este momento cuando se levante esta mujer, y no es hipnosis,
porque ella está muy lúcida de lo que estoy hablando, se llama trance energético, está desintoxicando su energía, nadie me lo enseñó, es algo mío. Lo siento, lo percibo. Vamos a levantar a Paloma, por favor. Muy bien. Paloma, tu micrófono. ¿Estás mareada? Un poco. Quiero la verdad. La verdad. ¿Cómo estás? El micrófono, señor. Un poquito mareada. Vamos a colarlo. ¿Pero? Pero bien. Pero muy bien. He sentido mucho aire, como algo que me echaba muy fuerte para atrás. Muy fuerte. Yo soy una mujer que pienso muchísimo. Me ha dado un poco de cosa pensar que iba a caer. Paloma, mal. estás ahora mucho mejor que cuando empezó el programa. Estoy menos nerviosa. Más relajada. Sí. Mucho más relajada. Y como nos ha dicho Ricardo, durante todo el tiempo que has estado tumbada, nos has estado escuchando. Sí. O sea que no se trataba efectivamente de ningún tipo de hipnosis, como él nos ha dicho. He escuchado todo, pero de una forma... Con paz. Sí, tranquila, y como que se me iba el miedo, este nerviosismo que tenía al empezar. Ha sido diferente, una sensación, y además sentía como algo que me bullía ahí en la cabeza, como que salía algo así. Impresionada. No lo puedo... ¿Impresionada, Paloma? Muchísimo, de verdad. ¿Y don Enrique? Pues yo impresionado porque he comprobado... Oye, te ha aguantado, por cierto, con toda su musculatura. Porque soy una mujer que peso mucho. Por favor, en absoluto. Yo lo que he comprobado con esto es que algo que ya me parecía evidente es que Ricardo es un gran sensitivo en toda la amplia gama que significa ser sensitivo para mí, que es desde ser capaz de conectar con el psiquismo de la otra persona hasta poder trabajar con ese psiquismo y con todo lo que hay en torno conectado con ese psiquismo. A mí me parece increíble No sé que haya adivinado el deseo mío, que ese es un deseo que yo tengo siempre en mi mente, la muerte de mi marido, y salir de este trauma y saber que está bien. ¿Todos podemos tener esa facultad? Todos lo tenemos. ¿Pero cómo lo sabemos? Buceando en su interior, hurgando en el interior de cada uno, no escapando de uno mismo, sino hallándose, reconociéndose, aceptándose y haciéndose cargo. ¿Todos podemos tener esa facultad? Todos lo tenemos. ¿Pero cómo lo sabemos? Buceando en su interior, hurgando en el interior de cada uno, no escapando de uno mismo, sino hallándose, reconociéndose, aceptándose y haciéndose cargo. Pues sigan todos ustedes los consejos de don Ricardo Schiariati, que por cierto, a los que estamos aquí, a todo el estudio, nos ha dejado francamente impresionados. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche, y también a ustedes. Sigan llamándonos y sigan escribiéndonos, que es una forma muy importante de colaborar con nosotros. Háganlo a nuestros apartados de correos y también a nuestros números de teléfonos. Ya han comprobado que ustedes son capaces de enviarnos unos casos realmente de gran interés. La próxima semana les hablaremos de casos como la suerte, el poder mental, otro tipo de fuerzas de la mente, y también de Fray Leopoldo da Pendaire, cuyo caso está en proceso de beatificación. Hasta entonces, buenas noches. Su vida tan espiritual, tan caritativa, tan humilde, tan sencilla, era un santo. Ahora, ¿cómo se explica cómo es un santo? Porque él me quería mucho y yo también. Yo cuando me acuerdo de verlo, cuando lo vi yo meterlo en el hoyo. El deporte de los Reyes, estamos apostando sin un favorito. Yo tengo mucha suerte. Yo acabo de ganar 20 pavos. Sin duda, algunas personas tienen más suerte que otras, pero la pregunta es ¿por qué? Puede que la suerte solo sea una manifestación de lo que llamamos poderes mentales. Se rompían cristales y espejos, cuadros. Apariciones de ovnis. Ahí tienen nuevas imágenes. La comunidad gallega parece un hervidero de objetos extraños que